oh resplandece, pues ha venido tu luz, oh resplandece, pues ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Dios le bendiga, hermanos, y es un privilegio para mí poder estar aquí ante el púlpito para que juntos investigamos algo nuevo de la palabra de Dios. Y voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias el libro de Hechos, porque estamos continuando la serie que empezó nuestro pastor titular, Daniel Paixão, de la iglesia primitiva, la primera iglesia, el nacimiento, la expansión de la iglesia. Estamos llegando a Hechos 4:32. Y voy a suplicar que nos pongamos de pie una vez más en reverencia al texto y vamos a leer Hechos 4 desde 32 hasta 5:11. Hechos 4, 32 a 5:11. Lo tenemos en la pantalla. Les invito a estar leyendo lo que tenemos en la pantalla o lo que tiene en su Biblia. Dice así la palabra de Dios en Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Oremos. Gracias te damos, Señor. En tu presencia, Señor, leímos tu palabra y ahora queremos investigar más a fondo lo que dice y lo que significa para nosotros, para nuestros tiempos, para nuestra iglesia. Así que nos ponemos en tus manos y que nos ayudes, Señor, iluminar el pasaje
para que lo entendamos. Y cualquier mandamiento, orden que tú nos mandes hoy en día, Señor, ayúdanos a cumplir con tu mandato, para que tu iglesia, Señor, crezca y para que sea una iglesia pura y sin mancha. Nos ponemos de nuevo en tus manos y pedimos todo esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, pueden tomar los asientos. Hay una película famosa, vaquera, de Clint Eastwood que se llama El bueno, el malo y el feo. Yo nunca he visto la película, pero el título sí es intrigante. Y yo en esta mañana no les voy a traer el feo, pero sí les presento el bueno y el malo, como nos trae Lucas, el historiador de la iglesia. Lucas es un historiador excelente y nos presenta un contraste bastante fuerte entre estos hombres, entre José, llamado Bernabé, y Ananías y su esposa Zafira. Un contraste tan fuerte como de entre luz y tinieblas, o blanco y negro, o frío y caliente. Lucas decide contar la historia de la iglesia, su comienzo, registrando aquí el primer pecado que ocurre en la historia de la iglesia, a través de la presentación de un contraste entre Bernabé y Ananías. Observamos en esta historia las bellas alturas a donde la iglesia puede subir, a remontarse, a tener un impacto positivo en su cultura cuando es dirigido por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo observamos las profundidades a donde puede caer un miembro de la iglesia y el daño que resulta de sus acciones. No sumamente esto es literatura interesante que cautiva nuestra atención, fascinante y llamativa, también es un mensaje muy necesitado para la iglesia de hoy en día, de suma importancia para todas las iglesias en toda época. Si Lucas desarrolla una historia fascinante, su propósito es de enseñarnos y al mismo tiempo avisarnos de algunos peligros en donde la iglesia pudiera caer, o cuando los miembros, cuando Él nos avisa a tener cuidado de algo que podríamos titular una fe imitada y no una fe genuina. Bernabé es un verdadero creyente y posee una fe vibrante y genuina. Las iglesias están llenas de personas como Bernabé, dirigidos por el Espíritu Santo. Y vamos a examinar su fe de Bernabé. Y vamos a ver las indicaciones que él es un verdadero creyente, genuino, sincero, en cuanto a sus actitudes hacia los necesitados, las posesiones personales, su actitud con los apóstoles. Al mismo tiempo, Ananías no tiene una fe genuina. Él y su esposa son los temidos y odiados hipócritas de la iglesia, que tanto daño podrían causar dentro y fuera de la iglesia. La iglesia también tiene sus Bernabés y tiene sus Ananías y Zafiras. La iglesia también tiene sus hipócritas. John MacArthur dice en un sermón, cuando alguien le dice, no voy a la iglesia porque se llena de hipócritas. Y John MacArthur, la respuesta es, bueno, siempre hay espacio para uno más. Así que vamos a examinar esto porque la palabra de Dios nos demuestra la iglesia con todo lo bueno y con sus errores y debilidades al mismo tiempo. Y vamos a examinar las indicaciones que uno pudiera tener una fe imitada, hipócrita y no genuina. Así que les invito juntos a tomar notas, apuntes sobre este pasaje
y que no dejemos ni un detalle sin investigar cuidadosamente sus implicaciones para nosotros. El título del mensaje: no te conformes con una fe imitada, insiste en tener una fe genuina. Otra vez, no te conformes con una fe imitada, insiste en tener una fe genuina. Entonces, básicamente tenemos un contraste, tenemos dos verdades. La primera es esta: una fe genuina impacta la iglesia y el mundo. Lo que un solo miembro, la manera que pueda afectar la iglesia, impactar la comunidad, un solo miembro dirigido por el Espíritu Santo, no tiene limitaciones. Y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, pinta la escena de una iglesia en acción, una iglesia poderosa, una iglesia haciendo un gran impacto en su comunidad y dando testimonio fuerte sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. José es un creyente judío, totalmente impactado por el evangelio en su vida y transformado, pero él es un ejemplo presentado de muchos. Y esta iglesia que Lucas nos describe tiene tres características. En esta iglesia hay una gran unidad. En esta iglesia hay un ministerio hacia los necesitados, porque había mucha gente necesitada. Y en esta iglesia se enfatiza el ministerio de evangelismo. Los apóstoles se dedicaban a proclamar en las calles y pregonar por todos lados que Jesús había resucitado y estaba en control del mundo. Y el mundo les estaba observando y formando una buena opinión de esta iglesia. Y es aquí donde Lucas presenta cierto hombre que tendrá un papel muy importante en el resto del libro. José de Chipre, es decir, Bernabé. Dice en 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y lo primero que miramos de él es que es un hombre admirable, un hombre bastante noble, totalmente entregado y transformado por el Espíritu Santo. Es un verdadero creyente, hombre que se ha entregado alma, cuerpo y espíritu al Señor Jesucristo. Tan solo conocer un hombre con una fe sincera y fuerte y vibrante como él, conocerlo personalmente nos da a nosotros una certeza que Jesucristo vive y que Jesucristo está transformando las vidas y que Jesucristo está en control. Entonces les presento aquí 4 observaciones que podemos saber con certeza que Bernabé es un creyente fuerte, verdadero y genuino. Número 1 es su actitud acerca de los necesitados. Bernabé demuestra una actitud cristiana en cuanto a los necesitados. En cualquier iglesia, en cualquier congregación, no importa dónde, va a haber un grupo grande y un grupo de necesitados en esa iglesia. La vida es dura. Y de repente, uno aquí, uno allá, se encuentra como Job experimentando una gran necesidad. Sea por alguna enfermedad repentina, por el fracaso de un negocio, por una deuda pesada, o en este caso podría haber sido por la fuerte persecución que ellos estaban experimentando. Había gran grupos de viudas, de huérfanos, de personas con grandes y pesadas necesidades, emergencias, crisis. Una crisis personal y posiblemente la pérdida de todos los bienes
materiales. Y sabemos que ellos vivían en un tiempo cuando no había asistencia del gobierno, no había absolutamente nada excepto la esclavitud para personas que caían en este caso. Y Bernabé, al enterarse de la necesidad que había en esta iglesia, probablemente los apóstoles daban a la iglesia informes sobre los necesitados. Bernabé, su corazón fue compungido al instante. Cuando él escuchó la necesidad, su corazón fue tiernamente tocado. Y es curioso, la experiencia que todos tenemos de haber sido rescatados de nuestros pecados, de haber experimentado compasión de Cristo, misericordia, la experiencia de ser perdonados de nuestros pecados, eso nos cambia el corazón, nos trae un cambio bastante fuerte. Tuve una deuda espiritual enorme, sentí el peso de mis pecados y las justas acusaciones de la ley. La sentencia sobre mí fue culpable y esperaba con pavor que la sentencia fuese ejecutada. Pero he aquí, un Salvador pagó mi deuda en la cruz, rompió mis cadenas, he sido perdonado, he sido salvado, he sido libertado y justificado. Y esto me ha transformado. De antes, cuando escuchaba de personas que pasaban pruebas y dificultades, no me importaba. Pero ahora yo he experimentado la misericordia y la compasión de Jesucristo. Y esto me ha tocado profundamente el corazón. Y me he quedado tierno y compasivo con el sufrimiento de otras personas. Ahora cuando veo el sufrimiento de mi vecino o de mi hermano en Cristo, me hace recordar mi situación, me hace recordar que Dios tuvo compasión de mí y Él tuvo misericordia y vino a mi socorro. Mi hermano en Cristo también ha sido perdonado por Cristo y me duele el corazón porque está experimentando una crisis en su vida. Aquellos que no han experimentado la salvación, los que no son salvos, ellos son fríos y crueles, con el corazón como piedra. Y al escuchar de los necesitados, su respuesta es algo como, cayó en dificultades, pobre, pero ¿qué puedo hacer yo? Debería haberse preparado mejor. Cada quien se rasque con sus propias uñas. Esa es básicamente la actitud de las personas que no han recibido esta compasión de parte de Cristo. Santiago lo dice así en Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ya que Cristo fue compasivo y bondadoso conmigo, de la misma manera, yo quiero demostrar compasión y bondad a aquellos que están pasando dificultades y crisis económicas. Así es Bernabé, tierno, compasivo, generoso. Cuando oyó la necesidad de la voz de los apóstoles, no cerró su corazón, al instante quería ayudar. Ahora, una segunda prueba es su actitud cristiana sobre las posesiones. Así podemos saber que Bernabé es un verdadero creyente en cuanto a su actitud contra lo material, sus posesiones, sus recursos económicos. Resulta que Bernabé tenía recursos financieros. No solamente quería ayudar, tenía también la capacidad de ayudar. Podría ayudar. ¿Para qué son los recursos materiales que Dios nos da a nosotros?
aquellos recursos y fondos, bienes, tierras, cuentas bancarias, son míos solamente para gastarlos en mí, para acumular sin fin. Bernabé, con su conocimiento de la Escritura, conoce lo siguiente. Primero, que los bienes de este mundo son temporales y muy variables, temporales y variables. Proverbios 28:22 dice: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. O Proverbios 23:5: has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como de águila y volarán al cielo. De esto estaba pensando ayer, que fuimos a la playa. Siempre que vamos a la playa me gusta buscar las conchas. Y hay conchas de bastantes diferentes colores. Cada vez que yo veía una concha hermosa, brillante, me agachaba y venía la ola y ¡fum! ¿Quién sabe dónde la llevaba? Bueno, perdí esa, pero ahí hay otra. Y otra vez, y esto me pasó como 20 veces. Pero así son las riquezas de este mundo. El momento que tenemos que la vamos a tomar en la mano, se nos desaparece y se nos va. Realmente, Bernabé sabía que no tenemos nada. No tenemos absolutamente nada. Todo lo que tenemos nosotros es de Dios. Y nosotros simplemente somos mayordomos, como quien maneja los fondos de alguien que es el verdadero dueño. Y esa es nuestra situación. Bernabé tomaba en cuenta lo que dice la Escritura, que los recursos de un creyente son justamente con el fin de que podamos nosotros ayudar, contribuir, ofrendar en las necesidades de la iglesia y de otras personas. Pablo dijo en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y Bernabé tomaba en cuenta también, con su conocimiento y estar escuchando la doctrina de los apóstoles a quien él respetaba, que la avaricia, es decir, el amor al dinero, realmente es un ídolo, un Dios falso que carcome y destruye los corazones de quienes se inclinan ante el oro y la plata. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia es idolatría. Tomando en cuenta todo esto, Bernabé no se detuvo ni un momento cuando escuchó las necesidades de los necesitados en la iglesia, ni se detuvo un segundo en abrir su cartera, en vender su propiedad, en querer ayudar a alguien. Y pensando en esto, es admirable vender una propiedad, una buena fuente de ingreso, una inversión para el futuro, una inversión segura en tiempos de crisis. Y Bernabé vendió toda la heredad y dio todo el dinero de lo vendido y lo depositó a los pies del Señor Jesucristo. Y antes de pensar, qué bueno para Bernabé, sabemos que podríamos hacer lo mismo nosotros también, ¿verdad? Pero ese es un paso bastante fuerte. Pero dice que esto fue común en estos tiempos. Las personas tanto deseaban que la iglesia ayudase, que vendieron propiedades, vendieron casas y dieron todo el dinero
a los pies de los apóstoles para que la iglesia distribuyera conforme las necesidades. Y luego también Bernabé tenía una actitud correcta en cuanto a los apóstoles. El hecho de depositar el dinero a los pies de ellos es como reconocer su papel único, para reconocer su autoridad de ellos. Es una señal de humildad y respeto, reconocimiento de su liderato especial sobre la iglesia y su confianza que los apóstoles iban a administrar bien estos fondos. Bernabé fue un hombre que respetaba muchísimo a los apóstoles. Y son los mismos apóstoles que le dieron a él el sobrenombre Hijo de Consolación, Bernabé. Bernabé vivió su vida bajo la autoridad de los apóstoles y bajo la enseñanza, la instrucción de ellos. Así que miramos en Bernabé un amor verdadero que fluye del Espíritu Santo. Me gustaría, pienso, conocer a Bernabé. Pero en un sentido siento que ya lo conozco. Yo conozco a Bernabé. Porque en mi tiempo en la iglesia he conocido muchas personas, genuinos, verdaderos cristianos, llenos de amor para con Dios y amor de la iglesia y amor de la escritura y siempre dispuestos a ayudar. Y pienso en experiencias de mi vida. Recuerdo una vez con una iglesia de Monterrey, Nuevo León, fuimos a visitar algunas personas en los cerros que vivían en chozas y el piso de las personas era de tierra. Y muy apenas, hace frío en las montañas, muy apenas tenían ellos lo suficiente de ropa para calentarse del frío. Y estos hermanos de la iglesia que venían de Monterrey les estaban regalando de sus propias chamarras, de sus propios suéteres, por el amor de Cristo que fluía en ellos. Recuerdo la vez que llegué a California. Recién llegado, visitamos una iglesia una o dos veces, pero casi no conocíamos a nadie. Y luego en la carretera, no recuerdo el nombre, pero ustedes no conocen California de todos modos. Me chocaron de atrás, ¡pum!, bien fuerte. Y el carro fue una pérdida total. De repente empiezo a recibir una llamada, otra llamada, visitas. Las personas de la iglesia me estaban ofreciendo sus autos, estaban cuidando de nuestra familia, trayendo de la despensa de la tienda a mi familia. Y dije, wow, los cristianos son muy buena gente, porque el amor de Cristo los ha tocado. Son gente generosa. Cristo transforma vidas. Cristo nos enseña a cuidarnos unos a otros. Esto está en nuestro ADN, es parte de quienes somos, porque Cristo vive ahí. Somos generosos. Y Bernabé representa a muchos que hicieron lo mismo y no son ellos nombrados. La iglesia hoy en día es criticada como una organización de odio e intolerancia. Y esa es una mentira diabólica. No hay gente más noble, buena, compasiva, amante de la verdad, como un verdadero seguidor de Jesucristo, salvado por la fe, para imitar a su maestro que le salvó. Y por eso somos así, hermanos, porque la palabra de Dios dice, 2 Corintios 8:9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El maestro a quien sirve, a quien servimos nosotros, ese maestro se hizo pobre siendo rico. Y nosotros estamos dispuestos a seguir en sus pasos. Ese es el impacto que un solo verdadero, genuino creyente puede hacer en este mundo.
Pero número 2, llegamos al contraste. Una fe imitada es una gran amenaza para la iglesia. Una fe imitada es una gran amenaza para la iglesia. Y esto es el contexto en que llegamos a Ananías y Zafira. Con ironía, notamos que el nombre Ananías significa la gracia de Jehová. Gracia de Jehová. Y Zafira significa bello, como la piedra que conocemos como ese nombre. Hemos visto lo bueno, ahora llegamos a lo malo. También lo vamos a decir es lo feo. Lo malo que puede meterse en una iglesia, acechando en secreto, imitando la fe sincera de la mayoría. No todos en la iglesia son tan nobles como Bernabé. No todos han sido realmente impactados como Bernabé. Y aquí, desde el principio, desde el nacimiento casi de la iglesia, temprano en la historia de la iglesia, una iglesia que notamos es apostólica, dirigida por los apóstoles, entra lo aborrecido por todos, la hipocresía. En cualquier iglesia existen creyentes como Bernabé, pero entonces miramos otros. Tenemos creyentes de verdad, pero Pablo dice que son carnales. Otras palabras para decir que son infantes. Estos son cristianos que han creído, han tenido fe, han nacido de nuevo, pero están batallando para encontrar la victoria en la vida cristiana. Es decir, son carnales, viven como cualquier mundano, dominados todavía por sus pecados pasados, decaídos, vencidos, derrotados. Nos hace recordar Israel saliendo del Egipto, siempre queriendo volver a su primera esclavitud por los placeres de Egipto. Entonces tenemos estos cristianos infantes, pero también en una iglesia tenemos gente que se hace pasar por cristiana y no lo es. Cristo habló en una parábola de la ceniza, la cizaña. Habló de la cizaña que parece el trigo verdadero, pero es una imitación. No es el verdadero. Estos son paganos. Creen que son cristianos, pero no lo son. No han creído en la fe salvadora, con fe salvadora. No han encomendado sus vidas y corazones a Cristo. Son aquellos que dicen, Señor, Señor, mira todo lo que hice por tu nombre. Y Cristo dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Yo no sé si Ananías y Zafira, si ellos son cristianos inmaduros, carnales, o si son personas que realmente nunca creyeron en Cristo. No sé, la Biblia no nos dice. Yo en lo personal pienso que son infantes en Cristo, pero sabemos que tienen problemas espirituales bastante serios. Dice verso 1 de capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías. Entonces ese pero es el contraste. Nos contó de Bernabé todo lo que él hizo, vendió su propiedad, lo trajo a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Piensen en esto, en esta pareja. Ellos escucharon sermones de lo más excelente que había, directamente de los apóstoles. Tenían acceso directo a los apóstoles. Son miembros activos de la iglesia en Jerusalén. Y en lo externo, lo que puede ver el ojo humano, parece que son tan nobles ellos como Bernabé y los demás que habían vendido sus propiedades y que habían traído a los pies de los apóstoles. Pero sabemos que en lo interior su fe no es genuina, es imitada. Es una fe imitada. Ellos están imitando el gozo que otros verdaderamente experimentan. Ellos están imitando el amor que otros naturalmente, verdaderamente tienen de Cristo. Son actores, son hipócritas. Nadie los ha detectado hasta el momento, excepto el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? En lo externo, parecen ser tan nobles como Bernabé. También parece que sintieron dolor por los hermanos con necesidad. También vendieron una propiedad y depositaron el dinero a los pies de los apóstoles. Bien. Pero en secreto, ellos sustrajeron parte de la ganancia para guardarlo para ellos mismos. Entonces están fingiendo, haciendo a todos creer que estaban ofrendando todo y realmente se creían muy astutos y creían que los miembros de la congregación eran muy tontos para detectar lo que estaba pasando. Y muy torpes para sospechar la verdad. Y la parte sustraída la escondieron para su futuro, una pequeña inversión. Entonces, ¿cuál fue su error? No fue un error sustraer de la ganancia. El error fue la mentira, la hipocresía. Descaradamente ellos mintieron en público a los apóstoles, a la congregación y, más importante, a Dios. Vamos a ver 5 señales de una fe fingida. 5 señales de una fe fingida. Número 1, un amor por la popularidad y la aprobación de los hombres. Un amor por la aprobación de los hombres. Yo pienso que cada vez que alguien con una fe genuina traía dinero de lo que vendió y lo puso a los pies de los apóstoles, me imagino en mi mente, tal vez Pedro alzaba el dinero, tal vez alababa a la persona y la iglesia lo consideraba como un héroe en la fe, un buen ejemplo para seguir. Y ciertamente cuando Bernabé no lo hizo por eso, pero cuando Bernabé lo trajo, todos, wow, qué bonita expresión de amor. Y esta persona recibía mucha atención. Y Ananías y Zafira dijeron, wow, yo quiero esa atención. Yo quiero esa aprobación que ellos están experimentando. Ananías y Zafira anhelaban esta alabanza y aprobación de la congregación, pero no querían pagar el precio completo. Estaban más preocupados por la aprobación de los hombres que de la aprobación verdadera que viene de parte de Dios. Estas son las personas que siempre quieren estar en el centro, que siempre quieren la atención de todos, siempre quieren ser reconocidos y alabados por lo que hacen. Juan habla de personas como ellos en Juan 12:42, cuando dice, con todo eso, aún de los gobernantes
muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Sencillamente Ananías y Zafira querían los aplausos de la iglesia. Querían ser alzados como un buen ejemplo. Y podemos decir que lograron su deseo. Fueron reconocidos por todos como un ejemplo. Pero un ejemplo malo, no como ellos esperaban. Y es correcto, lograron su deseo. Recibieron mucha atención, eso sí. Así que tenemos dos episodios del mismo acto. Bernabé, motivado por tierna compasión genuina, deseando ayudar a algunos creyentes necesitados y con amor de la obra de la iglesia y con todo respeto a los apóstoles, trajo su ofrenda y lo puso a los pies de los apóstoles. Y Ananías, motivado por la aprobación de otros, deseando solo ayudarse a sí mismo, imitando la fe genuina de Bernabé, su corazón lleno de avaricia y con un menosprecio de la congregación y de los apóstoles, trajo su ofrenda y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué diferencia hace los motivos del corazón que nosotros no podemos ver? Una segunda indicación de una fe imitada es un amor por las posesiones de este mundo. Ahora dice que ellos tenían todas las cosas en común. Muchas personas creen que esto es comunismo, que la iglesia estaba practicando el comunismo, pero eso no es correcto, porque Pedro mismo reconoce el derecho de tener posesiones privadas, propiedades privadas. Cuando dice en verso 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti. Los comunistas vienen y quitan todo a fuerzas. Y vendida no estaba en tu poder. Esta ofrenda no fue obligatoria. No todo el mundo fue movido para vender sus herencias y sus casas. Fue conforme la necesidad y conforme Dios tocaba el corazón de los hermanos. Y Pedro reconoció esto. El matrimonio, Ananías y Zafira, querían la alabanza de los apóstoles, pero no podían separarse de sus bienes materiales. Si ellos no hubiesen mentido, si ellos hubieran aclarado, sustrajemos una parte y solo estamos trayendo una parte, queremos aclarar, todo habría estado bien, porque habría sido una ofrenda dada con sinceridad, pero eso no fue lo que hicieron. Observamos amor por la alabanza y aprobación del hombre, amor por el dinero, y el amor por el dinero es una falta de fe en Dios, porque uno separa algo y dice, esto para mí por lo futuro, quién sabe si Dios va a llenar mis necesidades o no. Tal vez Pablo estaba pensando en Ananías cuando le escribió en 1 Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. También en Ananías y Zafira reconocemos otra indicación que su fe no es sincera, genuina, sino es imitada en cuanto a su desprecio de los apóstoles y la obra de la iglesia. Vino Ananías y depositó su ofrenda reducida a los pies de Pedro. ¿Saben lo que es esto? Es una burla. Es un insulto. ¡Qué desprecio de Pedro
y la congregación de Cristo. Ananías está usando a Pedro. Ananías está usando a Cristo como un objeto, como un medio de conseguir lo que él quiere. Ananías y Zafira miran la congregación como unos simples, necios, torpes. Pedro no tiene ningún poder verdadero, según Ananías. Es un juego todo. Cada quien se está enriqueciendo. Ananías puede jugar el mismo juego que los demás. Qué cínicos, qué sarcasmo. Para Ananías y Zafira no hay un asombro de un Mesías que por fin vino a Israel y dio su vida. No hay asombro ante la majestad de un Mesías, Cristo el resucitado. No hay admiración por la iglesia como el cuerpo de Cristo en el mundo, ganando las almas. No hay amor por los ministerios de la iglesia. No hay ninguna admiración por los apóstoles. Solo existen Ananías y Zafira. Todo lo demás existe para el beneficio de Ananías y Zafira. Y ahí está Ananías enfrente de la congregación, con su piedad fingida, con sus manos señalando santidad fingida, oración, con su tristeza falsa. Hermanos, les digo que hoy en día Ananías ganaría un Oscar por su buena actuación, porque realmente había engañado a todos. Fue excelente actor. Y pensando dentro de sí mismo, qué simple es esta gente y fácil de engañar. Detectamos una fe imitada en Ananías y Zafira por su amor a la mentira y su desprecio de la verdad. Su falta de genuina preocupación por los necesitados es un pecado. Su avaricia y amor del dinero es un pecado. Su deseo de ser el centro de la atención y recibir la aprobación de los demás es un pecado. Pero su error, su pecado fatal fue mentir abiertamente a Dios, específicamente al Espíritu Santo. Hermanos, nunca es bueno mentir a Dios. Amén. Nunca es recomendable. ¿Qué necedad tratar de engañar a Dios? El único ser que sabe todo, ¿esperas engañarlo? El que tiene los ojos de fuego y la espada de dos filos que puede mirar dentro de nuestras almas y espíritus. ¿Vamos a engañarle a Dios? El tonto fue Ananías por pensar que podría engañar a Cristo. El reino de Satanás ha sido fundado de mentiras. Satanás es el dueño, el autor de todo lo falso. Es el padre de la mentira. De él provienen doctrinas falsas. Él es el fundador de la idolatría, los dioses falsos. De él provienen milagros engañosos y de él proviene la hipocresía. Un creyente genuino no puede amar la mentira, no puede engañar a los demás, no ama la falsedad y la hipocresía, no puede actuar imitando la fe de otros. Y por último, notamos en Ananías y Zafira que ellos dejaron una puerta abierta para darle entrada a Satanás y causar la destrucción de la obra de Dios. No les importó. Lo único que les importó fue la aprobación de los demás y su dinerito. Pero Satanás había estado luchando con fuerza para destruir la iglesia en Jerusalén. Con toda su fuerza atacó a la iglesia desde afuera por medio de las persecuciones, de las amenazas, de las burlas. Por fuera estaba atacando fuertemente a la iglesia, pero la iglesia resistía y resistía.
Y Satanás pensó, por afuera no puedo, pero si me meto adentro de la congregación, ahí está el detalle, ahí está el secreto. Y así, como Satanás resistió la obra de Cristo, así él encabeza un ejército de demonios organizados para la destrucción total de la iglesia. Y encontró una estrategia más efectiva, la destrucción de la iglesia desde su interior. Y notamos su actividad cuando Pedro habló con Ananías y le preguntó, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Satanás está dentro de la iglesia, hermanos. Siempre que hay un creyente débil, inmoral, avaro, mundano, Satanás aprovecha. Esta es su estrategia favorita. Le ha rendido muy buenos resultados a través de las épocas. Un hermano está ofendido y tiene rencor. Excelente oportunidad para dividir una iglesia. Un miembro de la iglesia juega en secreto con lo que no debe. Un buen escándalo. Satanás desea comprobar a todo el mundo que la iglesia solamente está llena de hipócritas. Y Ananías y Zafira piensan que son muy astutos manipulando la iglesia, pero los manipulados son ellos, siendo manipulados por Satanás, quien desea usarlos y su avaricia para destruir la iglesia desde adentro. Hermanos, para terminar, vamos a observar una tercera verdad. Somos llamados a guardar la pureza espiritual de nuestras vidas y de nuestra iglesia. Tal vez les parece un poco cruel, exagerado el juicio instantáneo que cayó sobre estas dos personas. Pedro, por ejemplo, negó al Señor y él recibió el perdón. Pero Pedro cayó en pecado y lloró amargamente, pero su fe fue genuina. Ananías y Zafira están haciendo algo diferente, manipulando la iglesia para su propia ganancia, y esto es algo muy distinto. Muchos comparan el pecado de Ananías y Zafira con el pecado de Acán en el Antiguo Testamento. En tiempo de gran victoria, Satanás se mete desde adentro para destruir lo que es de Dios por medio de los mismos miembros. Total, Dios hizo un ejemplo de ellos y aprendemos que Cristo es celoso por la santidad de su iglesia y Cristo aborrece toda hipocresía y la reconoce. Y yo pienso que todos nosotros hemos sido hasta cierto punto en algo culpable de aparentar una espiritualidad en la iglesia que realmente no tenemos, o de querer más la aprobación humana y no tanto la aprobación que viene de Dios en el futuro. No pierdan la ironía. El hombre llamado gracia de Dios cayó en desgracia. Y la mujer cuyo nombre era bello, se demostró que sus acciones fueron feas. Observen, Pedro le dio a Zafira una oportunidad de arrepentirse cuando ella entró. Y Pedro le dijo, dime, ¿en cuánto vendiste la propiedad? Fue en tanto, y ahí estaba la esperanza de su arrepentimiento. Pero ella fue a la tumba insistiendo en su mentira. Hermanos, quiero cerrar con este pensamiento. La iglesia no es un juego. Cristo es real. Su presencia es real. Su juicio es real. Examinemos nuestras vidas de motivos incorrectos.
porque el peligro es real y está presente. No seamos como Zafira, confrontada con su pecado, porque el Espíritu Santo nos confronta con la Escritura en este momento. Confesemos nuestras faltas. No te quedes satisfecho con una fe imitada. Insiste en tener una fe genuina. Y yo les invito a que nos pongamos de pie en este momento y que respondamos al mensaje que hemos escuchado con una oración al Señor personal que cada uno hacemos ante Dios, revisando nuestras vidas, y que no seamos nosotros quienes tengamos que experimentar o demostrar la hipocresía, que seamos nosotros una iglesia llena de Bernabés, de verdadero y sincero amor por Cristo y una fe genuina. Y estamos en victoria en Cristo. Mire, que pase una feliz semana. Recuerde, siempre estamos en victoria en Cristo Jesús. Incomparable, inigualable es tu amor. Y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor. De mi pecado, tu amor me alimenta, oh, tu amor me sustentó. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, oh, celebraré. Yo celebraré, oh, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, oh, inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambias, estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, oh, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, oh, celebraré. Celebraré